Bienvenidos a Argolla TV en vivo, mi nombre es Jaime Serra. Y bueno, como ya no ha sido seguramente ninguna novedad, han notado mi ausencia de las transmisiones de Argolla TV las últimas semanas, porque he estado abocado al tema de revocatoria en mi distrito, en Lince. He sido parte del comité de promotor y también en el tema de la recolección de firmas, por supuesto un arduo trabajo. Desde aquí le mando un beso enorme y un abrazo a mi querida amiga Natacha Heredia y al equipo que nos ha acompañado en estas semanas recolectando firmas y luego procesándolas y haciendo todo el trámite necesario para presentarlas próximamente a la RENIEC. Ya estamos en los últimos días, apenas con el tiempo casi apretado para hacerlo. Bueno, pero el tema que nos convoca hoy día, y por eso justamente hemos querido volver ya con las transmisiones de Argolla TV, en vista que ya tenemos un poquito más de tiempo disponible, para abocarnos en el tema, como digo, de la criminalidad, ¿no? El crimen organizado que nos está aparentemente ganando la guerra, al extremo de que este 10 de octubre otra vez los transportistas han anunciado un paro porque las autoridades no están tomando las medidas adecuadas para parar esta ola delincuencial que está matando directamente, está matando a gente humilde de las zonas populares, básicamente, porque los choferes y las líneas de transporte se mueven por las zonas populares. Las personas que son extorsionadas en su mayoría son de las zonas populares, pequeñas bodegas, incluso hasta ambulantes, pequeñas bodegas, negocios, restaurantes, y como digo, incluso ambulantes están pagando cupos en este momento. Entonces, el limeño de a pie, digamos, que camina habitualmente por las calles de cualquier zona de Lima, porque hemos visto que han habido muertos en San Isidro, incluso en el centro financiero de Lima, unos extorsionadores, ¿no? Sicarios, han asesinado a un empresario aparentemente que tendría algún tipo de problema, pero bueno, no es motivo para ningún tipo de asesinato ni nada por el estilo, ¿no? Seguramente esa opción. Entonces, creo que estamos en un momento crítico que no se ha vivido, creo que desde los tiempos del terrorismo, ¿no? Desde el conflicto armado interno, época del terrorismo, llámenla como ustedes quieran, como mejor les parezca, pero creo que desde los 80, principios de los 90, no vivimos una situación así en Lima. En esa época se convocaban paros armados, Tender Luminoso convocaba paros armados. Hoy día los transportistas, el pueblo, la gente trabajadora, tiene que protestar haciendo paros porque el gobierno parece que está más preocupado en estirarle la cara a la presidenta, ¿no? La señora Dina está estirándose la cara todo el tiempo, viendo novelas, no sé, y en vez de estar abocada a su labor de presidente de la República. Bueno, sin contar que tenemos un ministrol, el señor Santibáñez, ministro del Interior, que es un tipo totalmente inoperante, ¿no? Y que está pues ahí por favores políticos, no con la señora, favores políticos a la señora Keiko, ¿no? O sea, lo que es más dramático todavía. Pero bueno, vamos a conversar sobre este tema, sobre el tema de la criminalidad, de la ola criminal, con un experto en temas de crimen organizado, de terror y de terrorismo, como nuestro amigo Jaime Antesana, estudioso desde muchísimos años de este fenómeno, digámoslo así, fenómeno del terrorismo, también fenómeno del narcotráfico y por ende del crimen organizado, para preguntarle a él si ya perdimos la guerra contra el crimen organizado. ¿Qué podemos hacer? O sea, vamos a preguntarle, porque realmente creo que todos estamos bastante desorientados con esos temas. Así que bueno, vamos a hacer una pausa muy cortita para poner publicidad de nuestro anunciante apenas unos breves instantes, y empezamos inmediatamente con la entrevista con Jaime Antesana. Volvemos, no se muevan de ahí. César Romero prepara las tortas y postres caseros más ricos del mundo mundial, porque no usa insumos industriales artificiales de panadería como la mayoría. Él usa insumos domésticos y sabores naturales con las recetas originales de su abuela y los platos tradicionales de la cocina peruana, con recetas familiares que han pasado de generación en generación. Deliciosa, muy rica, ¿verdad? ¿Y se nota que no tiene azúcar? No se nota. No, para nada. Pero la primera vez que le pruebo así, ¿ah? Buenísima. Está... Stephanie y Guillermo están probando por primera vez la torta de César, que no tiene azúcar. ¿Qué les parece? Está buenísima. Muy rico. Parece que tuviese azúcar, pero no, está riquísima. Y como Yo hace 2 meses he tenido 574 de azúcar. Hoy día tengo 90.
El toque de los frutos secos la pone espectacular. La crema no sé de qué es, pero está muy agradable. La crema. ¿De qué? Queso crema. Muy agradable. Con leche y stevia. En medio y encima queso crema. Ubica a César Romero en su Instagram, cesar.chefypostres. O también a su WhatsApp, 948-504-164. Comenzar con la entrevista a nuestro amigo Jaime Antezana, que como siempre ha tenido la cortesía de conversar, de dedicarnos unos minutos de su tiempo, unos minutos que son regularcitos, no son tan poquitos, que siempre tenemos la suerte de contar con él para tocar estos temas tan importantes para la actualidad, para el Perú. Jaime, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias nuevamente por esta oportunidad. No, como siempre, yo muy agradecido con la deferencia que tienes conmigo por tu presencia permanente. Sobre todo en estos momentos en que la situación, en que el país está pasando una situación realmente grave. Creo que no vivimos una situación de violencia tan fuerte desde la época del conflicto armado interno, desde la época del terrorismo, como el público quiera llamarla. Yo creo que yo al menos trato de ser muy amplio en ese tema, como se sientan más cómodos, porque algunos no se sienten cómodos con algunos términos. Bueno, el nombre técnico es conflicto armado interno. El nombre popular que le pusimos en el Perú es época del terrorismo. Dime si no me equivoco, no como lo sientes tú, por favor. Sí, efectivamente, se puede hacer comparaciones con el periodo de violencia política, que también es otro nombre que era el que se usaba antes de terrorismo, ¿no? O conflicto armado interno, ¿no? Y tan válido fue el concepto de crimen, de conflicto que vivimos en los 80 hasta, ya, para redondearlo, hasta el 2000, ¿no? Es un terrorismo que está basado en ideología. Claro, exacto. Con objetivos políticos y una ideología totalitaria, fundamentalista, ¿no? Que se tradujo en masacres, asesinatos selectivos, coches bombas, ¿no? Paros armados, derribamiento de torres de alta tensión. Digamos que entonces haciendo ese paralelo hay diferencias, ¿no? Hoy estamos viviendo una etapa de violencia criminal, de terror del crimen organizado, ¿no? ¿Puede esto derivar en terrorismo criminal? Sí, claro, pero es diferente pues en su naturaleza. Mientras la criminalidad organizada busca beneficios económicos, ¿no? El terrorismo senderista buscaba objetivos políticos e ideológicos, como destruir el Estado, ¿no? Y sustituirlo por un nuevo Estado, la República Popular del Perú. Exacto. ¿No? Y un Estado de nueva democracia. Complicidad. La policía, ¿no? Ha llegado básicamente a recoger los cadáveres casi con los fiscales, ¿no? Toda la ola de homicidios que han habido a lo largo de estos 9 meses, que es la ola más importante de violencia criminal que el Perú está viviendo, ¿no? Y también, así, incluso declarado estado de emergencia, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Lince, igual, la situación fue similar, ¿no? Los homicidios continuaron, las extorsiones continuaron, los secuestros en menor medida, ciertamente en menor medida, también continuaron, ¿no? Los asaltos, robos, ¿no? Celulares,
casas, a gente que sale del banco con su dinero, también han continuado. Pero la violencia medular ha sido la de los homicidios por cobro de cupos, ¿no? A través del sicariato, ¿no? Eso ha sido lo medular. Y bueno, eso es lo que yo advertía. Creo que en una entrevista anterior dijimos, ¿no? Cuando comparábamos la crisis ecuatoriana y si el Perú podía marchar hacia un escenario que vivió este país del norte, vecino, ¿no? De la frontera nuestra, yo dije que sí. Y que el problema no iba a ir, como en el caso ecuatoriano, por el lado de las bandas, por colocar la cocaína en los puertos, ¿no? Porque la crisis en Ecuador ha sido por eso, por la droga. En cambio, en el Perú, la crisis está ocurriendo porque las bandas están cobrando cupos, ¿no? Hay gente que se resiste, no se niega a pagar los cupos y le mandan el sicario con su moto lineal, que es la modalidad colombiana muy enraizada en el Perú desde inicios del siglo, ¿no? Antes no había eso. Había ajustes de cuentas en zonas de producción de coca, de droga, ¿no? En las rutas, pero no había los ajustes de cuentas como los que hay ahora. Yo tengo el registro del 2005 al 2016, ajustes de cuentas en el Perú por narcotráfico, ¿no? Y a eso se superpuso, entonces los homicidios, ya no se llama ajustes, cosa curiosa, debería llamarse ajuste de cuentas, pero se llama hoy homicidios, ¿no? Claro, un ajuste de cuentas es un homicidio, claro, ¿no? Hecho por sicarios. Lo llamamos más ajustes que homicidios, así como a secas, ¿no? Hecho por sicariato. Entonces, sí, pues estamos en una ola incontenible que en los escenarios de esta emergencia ha continuado, ¿no? E incluso si nos vamos un poquito más atrás, el estado de emergencia en el Callao de fines del 2015, por la ola criminal que vino desde el 2014, con Caracol a la cabeza y otras bandas de barrios en el puerto, ahí, por ejemplo, sí se parece a la ecuatoriana, pero en escala menor. ¿Por qué? Porque las bandas, por un lado, cobraban los cupos de construcción, pero ese era un sencillo frente a lo que eran los cupos, ¿no? O sea, la plata que cobraban por colocar la cocaína en los containers, ¿no? Incluso irrumpiendo los controles de los muelles, tanto, por ejemplo, de DP World como APM Terminal, que son los que tienen el control del muelle norte y sur, o viceversa. En fin, lo cierto es que sí hemos vivido una cosa de esto, pero en escala menor en el Callao, ¿no? Y que desembocó tras la muerte de Wilbur Castillo, el 2015, de 25 balazos, ¿no? En estado de emergencia. Entonces todo el mundo cree que el estado de emergencia era la salida, la alternativa, más una mayor dotación de policías y presencia militares. Y todavía recordamos los memoriosos, no, en el Perú es un país sin memoria o de memoria de corta duración. Pero yo recuerdo, porque yo ya estaba en el tema y escribí bastante sobre, incluso en algún momento antes de llegar a la muerte de Wilbur, yo dije, el Callao es nuestro pequeño Sinaloa, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Callao, claro. Nuestro pequeño Sinaloa, ¿no? Diciendo pues que todas las variables de victimización se habían elevado exponencialmente, ¿no? Y la situación ya se tornaba incontrolable. Entonces ahí tuvimos la cocaína. No fue los cupos de construcción, ese era una capa, ¿no? Una capa del problema, el problema principal por la cual se produjo este descontrol de la violencia criminal, ¿no? Con ajustes u homicidios, fue por la colocación de la cocaína en los contenedores, para usar más simples, ¿no? O tanto dentro de los almacenes extraportuarios como dentro de los propios muelles, ¿no? Entonces se desbordó. Entonces sí tuvimos una crisis parecida a la ecuatoriana, porque ahí está la cocaína como variable más importante, ¿no?
Y hoy, en cambio, no. En general, el problema hoy es por cupos. Las bandas, aquí voy a ser muy claro en el diagnóstico, porque yo empecé a investigar a fondo con trabajo de campo, porque una institución involucrada en el mundo de la construcción me llamó para hacer investigaciones, primero en el Callao, luego en Lima Norte, hemos ido de trabajo de campo hasta Ancón, ¿no? Y todo lo que es Independencia, Comas Caraballo, Puente Piedra, ¿no? También hemos estado obviamente en Ventanilla, que pertenece ya propiamente al Callao, ¿no? Y luego estuvimos en el este, principalmente en San Juan del Lurigancho, ¿no? El Agustino, Vitarte, ¿no? Tocar la parte más importante de esto. Y luego estuvimos en el sur, ¿no? En el sur hemos estado en Villa María, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, en Lurín, en Chorrillos, porque toda esa zona de violencia y de violencia derivada de la extorsión, ¿no? De homicidios por sicarios debido a que no querían pagar los cupos, ¿no? Jaime, Entonces, ¿y cuáles son las bandas? Porque acá hay una guerra de bandas, hay una guerra por el control, ¿no? De las extorsiones, de los pagos de los cupos. ¿Quiénes son las bandas? O sea, ¿son bandas de extranjeros, de peruanos? Porque eso es algo que se especula mucho, por ejemplo, también eso. O sea, la gente piensa que solamente son venezolanos. Por favor, cuéntanos un poco sobre eso. A ver, yo termino, para empezar el análisis, yo sostengo ahí una primera vez. Okay. Nosotros veíamos venir que las bandas estaban desde fines del 2021, a lo largo del 2022 y 2023, lotizando el control territorial de distritos, de asociaciones, de asentamientos humanos o zonas de los distritos de todo Lima. Bueno, llegado el 2020, el tramo final del año pasado 2023, y hoy podemos sostener de que las bandas, ¿no?, controlan Lima metropolitana. Sin ambages, sin ninguna duda, porque luego los conocemos. Ahora, tú me dices, ¿qué bandas? Por ejemplo, para poner algunos casos, ¿no?, que hemos examinado a fondo. El control que tenía Loco Aroni en San Juan del Lurigancho, que fue asesinado en Madrid hace ya más de un año, ¿no? Fue asesinado por órdenes de gente peruana, de las bandas de San Juan del Lurigancho, su propia gente, sus socios y sus aliados. Todos ellos se unieron, hicieron la bolsa y contrataron sicarios internacionales. Ahí sí puedo decir internacionales porque no sabemos, no son venezolanos, son de otro país, ¿no?, que lo asesinaron a este hombre. Pues bien, ¿él quién era? Él llegó a ser el jefe de jefes, una suerte caracol, ¿no?, del control de los cupos por extorsión en San Juan del Lurigancho. Él provino de los malditos de Bayóvar, los malditos de Huáscar, hasta que se erigió, después de matar a varios de sus jefes, para elegirse él como el jefe mayor hasta antes de su muerte, ¿no? A él se lo bajan para controlar toda la extorsión. Uno va a San Juan del Lurigancho y uno ve un mundo que cree que San Juan del Lurigancho no es. Si uno está en inicio de San Juan del Lurigancho, ve una serie de discotecas. Sí, claro. Sí, claro. Restaurantes. Los famosos bulevares. Gimnasios, bulevares. Zonas donde hay discotecas. Toda una cuadra larga, inmensa de discotecas. Videopat, ¿no?, donde hay de todo, desde, bueno, obviamente la droga, la música, la prostitución, cosa que no, la música no está nada mal, pero el tema es que el microtráfico es muy fuerte, el meretricio clandestino, ¿no? Y bueno, zona de control de bandas. La banda más fuerte era la liderada por Loco Aroni, hasta el día de su muerte. ¿Quién controla hoy eso? El chileno. Aunque ahora la pugna
principalmente, no quiere decir que no haya otras bandas, hay otras bandas, pero como no podemos desarrollar a todas las banditas que hay por todos lados, porque más arriba, en Montenegro, en Mariátegui, ¿no? Hay bandas que controlan ciertas zonas. En el Perú no hay una sola banda, pero hay bandas que logran, ¿no?, emerger en pugnas y asesinatos y vendetas, logran. Eso fue Loco Aroni. Él logró ascender en medio de esas pugnas, negociando con otras bandas, concediéndole a bandas más pequeñas parcelas. Él logró controlar la mayor parte de la extorsión, hasta el día de su muerte. Lo asume el chileno, pero no quiere decir que es un chileno, sino es un peruano, que es conocido como el alias del chileno. Okay. Y ellos se hacen cargo del grueso del cupo. El resto se lo dan ¿a quiénes? A bandas locales y también de venezolanos. Pero no se puede afirmar, por ejemplo, en el caso de San Juan de Urigancho, ni en el Callao, ni en ninguna de las zonas, salvo, después voy a ver el tema del caso del Tren de Aragua y los gallegos, ¿no? No se puede afirmar que el Tren de Aragua domina la extorsión en San Juan de Urigancho, que es el distrito más denso del Perú, ¿no? No. Ahí está una estructura criminal, una banda liderada por el chileno que controla el grueso de la extorsión, cevicherías, restaurantes, pollerías, hostales. O sea, la extorsión ha ido cada vez más hacia los niveles más altos de los negocios, de las empresas, pero también hacia más abajo, ¿no? Ha llegado a los molienteros, ha llegado a los ambulantes. Bueno, Jaime, lo que comentábamos, los comedores populares. Sí, claro, así hasta llegar a los comedores populares. Increíble. ¿No? Entonces, Hildebrand en el último número da a conocer eso, cómo es que se llega al comedor popular, que es un caso extremo, ¿no? Yo descubrí hace dos meses más o menos. La primera no sé si era la primera con sinceridad, pero una extorsión a un comedor popular en Ancón. ¿Por qué? Porque el ex superfecto de Ancón me dice: Jaime, han empezado, él ha renunciado hace pocas semanas, quizás un mes, ¿no? Me dijo, han empezado a extorsionar al comedor popular, y me dio el número de la persona, de la presidenta, para conversar con ella, porque ya los estaban extorsionando en el comedor popular. Entonces, mira a dónde ha llegado la extorsión. La extorsión no le interesa si tú eres un simple molientero, un simple vendedor de pan con tu canasta, los puntos donde transita mucha gente. No le interesa si tú eres un vendedor de lo que sea, un pequeño ambulante, pero todos tienen que pagar. Bueno, ¿no? Incluso en las redes hemos visto publicados estos stickers que ponen los extorsionadores indicando de que ese puesto paga esa tienda, paga extorsión, no paga protección. Vendedores de sándwiches en la calle, ambulantes. O sea, me parece impresionante, ¿no? O sea, ellos han tomado el lugar del Estado y están comprando un impuesto de guerra, digamos. Lo que hace el Estado naturalmente, de manera legal, a través de la SUNAT, ellos lo hacen de manera delincuencial, informal, y te imponen un impuesto de guerra, un impuesto por seguridad, supuestamente, que al final, pues, como te digo, es lo mismo que hace el Estado y cubre ese espacio que el Estado no puede controlar. Sí, es cierto, pero no es de la SUNAT. Digamos, lo que están cubriendo es el vacío dejado por la policía. Claro, sí, totalmente. No es vacío. Lo que pasa es que la policía, cierta capa de policías, han sido los que le han dado la posibilidad que las bandas, ¿no?, se posesionen del cobro de cupos para que la gente trabaje sin problemas. Jaime, ahora yo te diría... Esto empezó en el mundo de la construcción. Claro, pero en realidad, hay que decirlo con honestidad, porque te quiero agregar, porque sí, claro, fue parte de la investigación, ¿no? Un descubrimiento que nosotros hicimos fue que en el segundo semestre de los 90, de la mano de Chimpún Callao, de su líder, ¿no?, y de sus líderes, fue que surgió los cupos a las bandas. ¿Por qué? Porque Chimpún Callao, en cierto momento,
organizó la criminalidad, a los delincuentes los organizó, entre ellos un personaje emblemático del mundo criminal del pasado era el loco Perochena, ¿no? Claro. Lo organizó a Perochena y toda la gente ranqueada, ¿no? Que tenían una larga presencia en los penales, a ellos los organizó. ¿Para qué? Porque ya empezaba el problema de la inseguridad. Entonces dijo, para dar seguridad al Callao. Pero resulta que tú no podías pagar, el gobierno regional ni la municipalidad provincial del Callao le podía pagar más de 900 a 1.000 o 1.200 soles a estos delincuentes. Y ellos estaban acostumbrados a robar y robaban muchísimo más. Con los asaltos y robos ganaban muchísimo más. Así es que... No le salía cuenta. A alguien se le ocurrió decir, bueno, hay que darle la otra chambita, que chalequeen las obras y a cambio de eso van a recibir un dinero. Ahí nace la extorsión. Como antes había extorsión, pero en poca cantidad, son básicamente vinculadas al secuestro, ¿no? Pero como fenómeno, como una modalidad del crimen organizado, sistemática, ya surge de la mano de Chimpún Callao. No, y luego va a aparecer en Trujillo, 2002, va a aparecer en Trujillo. no, lo que yo te quería preguntar, porque de verdad que es una duda que me surge a mí, que seguramente le está surgiendo también a ciudadano común y corriente que nos ve, es porque a ver, digamos, el tema de la extorsión efectivamente se daba desde en construcción civil desde muchos años, se sabía que había bandas que se dedicaban a esto y que eventualmente pues las construcciones, los edificios, las obras de construcción estaban pues pagando un cupo, una protección entre comillas de estas mafias, de estos delincuentes, ya, perfecto. Pero eso era una cosa pues que no era tan público ni evidente como que te avaleen a los micros, o sea, ahora a los buses, al transporte público, que te agarren a balazos en la calle, o sea, ya ha llegado a un desborde tal que pienso yo, no sé, o sea, tal es el nivel de la corrupción en la policía que no es capaz, no quiere controlar a propósito esto porque más plata reciben de la extorsión o de los delincuentes que otra cosa. O sea, ¿por qué la policía no actúa en la medida que debería hacerlo? ¿No tiene la capacidad o no tiene ganas o es que es corrupta de tal manera que no le interesa ya lo que pasa en el país? Mira, vamos a ilustrarlo con un caso, el caso del jorobado, ¿no? Que es un caso muy interesante porque él va del 2020 hasta enero de este año 2024, va a controlar la extorsión y los cupos en Independencia, Caraballo, y va a entrar a pelear el control de la extorsión en Puente Piedra, ¿ya? Que finalmente va a derivar en este problema con los transportistas. Mira, él cuando fue detenido en 2020 rumbo a Huacrachuco, en una frontera entre Ancas y Huánuco, a él lo encontraron circunstancialmente con 2 policías en su camioneta y con un venezolano. Eso dibuja claramente cómo es la cosa en el Perú. El jefe es jorobado. Es Adam Smith Lucano. Mira el nombre que tiene, de Adam Smith, el padre de la economía política, ¿no? Y él fue detenido casualmente, pero lo dejaron libre, en plena pandemia. Esto fue no febrero, sino después del inicio de la pandemia, que fue en marzo, ¿no? Ya lo habrán detenido pues en... Abril, mayo. Sí, mayo. Yo tengo la fecha porque eso lo hemos escrito, no me acuerdo, no puedo acordar de todo. Claro. Es imposible acordarse de todo. Pero lo siguiente, 2 policías en actividad, ¿ya? Chalequeaban al jorobado. Y un veneco. O chamo, como le dicen los chamos, más conocidos entre ellos, entre sí se llaman chamos, ¿no? Ahí está clarito, el jefe era el jorobado y tenía a 2 miembros de la policía y a un venezolano. Eso es lo que se da en la realidad. Las bandas tienen dentro a muchos policías, pero hay otros policías, sobre todo de comandantes, comisarios, coroneles y hasta generales, que no pueden estar dentro de la banda, sino lo que hacen es recibir
bolsas de dinero. Hay mucho dinero. Ese negocio ha crecido de tal manera. ¿Te imaginas de que ya las bandas están pasando a cobrar a los vecinos? Tienes que poner ese sticker y tienes que pagar un monto pequeño por seguridad. O sea, para que no te toquen. Claro. Usted paga y no tiene problemas. Van a llegar a eso. Hasta hoy todavía han estado en los pequeños emprendimientos, ¿no? Pequeña empresa, pequeños negocios, ¿no? Transporte, mototaxis, ¿no? Ambulantes, bodegueros, boticarios, boticarios. Sí, boticas etcétera, también. ¿no? Bien, pero ahí es, esta banda lo saca del camino al Cholo Dolmos, que controlaba no la extorsión en general. El Cholo Dolmos representa a una federación, a una pretendida federación de trabajadores de construcción civil, ¿no? Y él controlaba todo. Y el jorobado ha sido su chaleco, ha sido su sicario de este Cholo Dolmos. Y él rompe con su jefe y obviamente lo saca del Lima Norte. ¿Cuándo lo saca? Más o menos entre julio y octubre del año 2020. Lo saca a la fuerza. Incluso le envió un mensaje con un video de un grupo armado vestidos todos de negros con armas, diciendo que no entra. No dice el Cholo Dolmos, por supuesto, sino dice que los sindicatos no entran. ¿Por qué? Porque él quería controlar dos obras ahí. El Pasamayito, ¿no? Que se ha construido entre San Juan de Lurigancho entre Comas y Comas y San Juan de Lurigancho. Sí, sí. Ese es el Pasamayito. Claro. Y el otro era la continuación de la línea 2, la ampliación del tren eléctrico en el norte, ¿no? Esas dos obras es lo que él quería controlar. O sea que a Jorobado no solo quería controlar la extorsión de los negocios, de los comerciantes, de los ambulantes, sino quería controlar a través de un sindicato que él tenía como de su lado las obras de construcción civil. Lo quería todo el Jorobado. Sacó a Cholo Dolmos para controlar las obras y de paso erigirse como el hombre fuerte de la extorsión en Lima Norte. Cae no por la labor de Greco, que es el intento de este gobierno de crear un GEIN para el crimen organizado. Cae porque el Cholo Dolmos lo echa. Porque el día que lo capturan en Independencia, el hombre tenía un arma y no tenía licencia para portarlo. Entonces lo capturan porque tiene un arma ilegal, ¿no? Está en su poder. Luego, el Cholo Dolmos mueve gente del norte y mueve prensa local, todos llevados por la plata, él paga todo eso, a la Dirincre y mete una narrativa, y medios que lo apoyan, por si acaso, medios nacionales también lo apoyan, de que el jorobado tenía 17 vidas. Entonces presionan, una presión fuerte a todo nivel. O sea, mira cómo juega la banda. La banda no solo mueve gente, todos movidos por dinero. Tienes que darle su jornal, tienes que darle su alimentación, tienes que darle todo lo que necesita alguien para estar ahí para 2 días, 3 días en la Dirincre. Los periodistas también van aceitaditos. Todos tienen que, todo es pagado. No me pagado. cabe duda. Y las entrevistas en los diversos medios también se lo dan, ¿no? De tal manera de que logran decir, no, se queda el comandante de la policía de enero de este año, salió y dijo, el jorobado se queda. Porque hubo una presión social, supuestamente, pero armada por el Cholo Dolmos. O sea, no es producto de la inteligencia policial. Ahora, ¿el Cholo Dolmos era conocido por la policía? Por supuesto que era conocido. Yo puedo dar mi testimonio, porque en octubre del 2022 yo fui invitado por el ex comandante de la PNP, Raúl Alfaro, que me invita a dar una exposición, porque como lo llegué a entrevistar para el tema de las bandas criminales y los sindicatos criminales, entonces él me dijo, te conozco del año del terrorismo. Claro, sí, por supuesto. Me dijo, yo alguna vez cuando yo he sido capitán, me dijo, yo quería una entrevista con usted, porque estaba haciendo un trabajo para su tesis, algo, había estado queriendo ascender, ¿no? Le dije, encantado. Yo fui, expónganos sus avances, su investigación.
Y fui con el equipo que habíamos hecho la investigación, ¿no? Y les dijimos, acá está, estos son. Ahí estaba el Loco Aroni, estaba el Cholo Dolmo, perdón, estaba Cholo Dolmo también, por supuesto. También estaba Al Caponte, otra federación que se llama la Food Cats, ¿no? También lo pusimos ahí al Jorobado, ¿no? A la Tota, que fue asesinado cerca del centro comercial de San Miguel. Ajá, sí, claro, sí. Cuando yo terminé mi exposición, el general le preguntó a todos los generales, incluido al comandante de la Policía Nacional de hoy, que es Sanabria, que estaba ahí como general, ahora ya es comandante general de la PNP. Le dijo, ¿ustedes conocen? Y todos, en su momento, todos levantaron la mano. Sí, general, nosotros lo conocemos. Sabemos quiénes son. O sea, el señor Jaime Tercera está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué no los detienen? Exacto. El general Raúl Alfaro, que hoy cayó en desgracia. Y dijo, es que no hay pruebas. ¿Cómo no va a haber pruebas? ¿Cómo no va a haber pruebas de que estos son los jefes de las bandas de Lima Norte, Lima del Callao, de Lima Este, de Lima Sur, que son los que mandan a matar? Ya estábamos en la ola criminal, en una ola anterior, por supuesto. Claro. ¿No? O sea, ahí nos dimos cuenta que todos conocían. Todos los generales dijeron, no podían negarlo, porque lo decíamos personas que habíamos ido al trabajo de campo y lo habíamos descubierto no por entrevistas con los coroneles ni los generales a cargo de las diversas unidades policiales, no, lo habíamos descubierto en trabajo de campo, ¿entiendes? Porque la gente habla, la gente sabía quiénes eran. Claro. Entonces, él dijo, ahí me di cuenta que lo que dijo, lo voy a decir porque ya el hombre está fuera de la PNP, ¿no? Y no cometo ninguna infidencia. Okay. Él dijo, entonces captúreme al tercero, al cuarto, al quinto, pero captúrenme a gente de estas bandas. Esa fue la orden. Okay. Entonces yo inmediatamente le dije, pedí la palabra. ¿Por qué al tercero, cuarto y quinto y no a las cabezas? No, es que no hay pruebas. Ese era el argumento. No hay pruebas. Entonces, ahí me di cuenta que sí los conocían a todos los jefes de las bandas. No estaba todavía el monstruo, ¿no? El monstruo que está en disputa con el Jorobado. Y ahí me di cuenta de que la policía... ¿Por qué la policía no quiere detenerlos? A ver, eso es lo que quiero saber. La policía fue complaciente con la primera captura del Jorobado en Comas, en La Pascana, que lo sacaron en menos que canta un gallo. ¿Por qué? Porque hay una alianza con malos miembros de la PNP que les dan dinero. Hay fiscales que se prestan a esa fuerza del dinero, porque la extorsión es un gran negocio. Por supuesto que sí, no cabe duda. Que está creciendo como la minería ilegal. Exacto. Jaime, pero lo que yo te quiero preguntar es ya, ok, como te digo, pueden haber pues momentos, etapas de crimen organizado, desatado, de repente, olas en algunas, por ejemplo, en su momento en Lince hubo esta olita de que mataban prostitutas y qué sé yo. Pero ahora ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de una cosa en la que cualquier ciudadano que cruza por una calle, por una avenida, puede recibir un balazo de una guerra de bandas de delincuentes o ser extorsionado porque en opinión del extorsionador tiene plata y bueno, pues hay que sacarle plata. No, lo que yo me refiero es, está a punto de que un ministro, hablemos en general, porque este ministro Santibáñez es un ministrol, como bien se lo han puesto, es un tipo puesto ahí por favores políticos de la señora Keiko seguramente. Entonces, está en juego la cabeza de un ministro, incluso la cabeza de la presidenta de la República, ¿no? O sea, la estabilidad del país, el proyecto de país, ¿no? El futuro económico, o sea, todas las agremiaciones importantes de la CONFIEP hasta la CGTP, la SUTEP, todos han salido a reclamar una acción del gobierno para parar esto. Entonces yo no entiendo que si hay tanta coima que no les interesa parar esto, ¿o qué pasa en realidad? Sí, tienes razón. Lo que estamos asistiendo en estos 9 meses, digamos, ¿no? El 9º mes en curso del año, desde enero hasta el 9º mes, es la generalización. Exacto.
de los homicidios, de la extorsión, ¿no? Sicariato, ¿no? Acompañados de secuestros, que están básicamente en Trujillo. Aquí en Lima ocurrió un secuestro de un ciudadano coreano, dicen, pero que me parece armado, ¿no? Tengo la impresión de que eso no fue normal. Como la quema de las unidades, las 24 unidades en Independencia. Fue medio raro, ¿no? Hay que ponerlo como una cosa anómala, dentro de la lógica, ¿no? Pero hay alguien que ha querido meter gasolina a esta ola, ¿no? De descontrol. ¿Quién ¿Qué sospechas tú? ¿Qué te dice tu intuición, tu olfato de investigador? O se trató de un ajuste de otro negocio, puede ser narcotráfico, o alguien ha querido decir, necesitamos mucha más mano dura, ¿no? Una estrategia política, una jugarreta política para presionar. Yo he escrito sobre esto. Si no he dejado de escribir, tengo que decirle a quienes me siguen, por supuesto, que si he dejado de escribir desde el sábado hasta hoy, es porque fui llamado por los gremios de transporte. Y ahí hemos compartido con Carlos Rivera una exposición a los gremios de qué es lo que ha hecho que la extorsión, los homicidios, ¿no? Los ataques a las unidades de transporte, a mototaxistas, a cualquier persona, entre ellos las prostitutas, ¿no? Que han sido parte de toda esta dinámica. Las víctimas. Es que lo que ha logrado y llevado al descontrol es la modificación de la ley. Claro. El crimen organizado, la 30077, ¿ya? Y esta ha sido modificada por la 32108. ¿Qué han hecho con esto? Lo que han hecho es sacar a la extorsión, al secuestro y al sicariato fuera de la definición de crimen organizado. Al redefinir, ¿no?, el concepto de organización criminal o de crimen organizado, los excluye, los deja fuera del crimen organizado. Jaime, entonces sí podemos decir eso que tantos estamos diciendo a través de las redes sociales y los espacios donde podemos hacerlo, que esta ley 32108 es la ley que ha empoderado a estas bandas delincuenciales, digamos. ¿Las ha empoderado? Por supuesto. Las ha dejado, digamos, actuar impunemente, porque ahora ya no van a estar sujetos a los procedimientos especiales que la ley 30077 establecía. ¿No? Que hay una serie de procedimientos especiales. Exacto, sí. Hay una serie de instituciones especializadas para tratar el problema. Sobre todo, ¿no?, el tema del Ministerio Público, digamos, ¿no? Que esta ley... Prácticamente la descabezaron, claro, y la han dejado, ¿no?, destartalada. No la pueden anular porque no se puede. Claro. Pero la han dejado destartalada sin su jefe, ¿no? Por ellos quieren desarmar todo. Pero lo más importante es el cambio del concepto de organización criminal. Lo que han agregado es el control de la cadena de valor. Es como que una banda criminal dedicada a la extorsión, ¿acaso quiere controlar el negocio de los mototaxistas? No. Lo único que quiere es que para que los mototaxistas sigan operando, le paguen cupos. Claro. No quiere controlar esa cadena de valor, que es ese negocio de los mototaxistas. ¿Acaso quiere controlar el negocio de los bodegueros? No, lo que quiere es cupos. Claro. Pero al agregarle el control de la cadena de valor, lo que está haciendo es incorporar un ingrediente que lo hace ambiguo, como dijo Ugas, lo hace ambiguo y por lo tanto inaplicable. Exacto. Y saca a la corrupción. Por eso es que partidos como Podemos, como Perú Libre, ¿no?, Podemos de los gángsters de la política, Perú Libre de los dinámicos del norte, del centro, perdón, ¿no? Fuerza Popular, ya sabemos, por razón criminal, la banda naranja. Todos quieren
y Nostroza, todos quieren beneficiarse de esa nueva ley, acogerse a esa nueva ley. Y menos mal que no tenemos una resistencia, judicial, ¿no?, de del áreas del Poder Judicial. Exacto. Que le han negado. Exacto. ¿No? Jaime, Aludiendo, en el caso de uno de los jueces, a la Convención de Palermo. Ok. Pero como yo no soy abogado, yo no voy a entrar mucho a ese tema. Exacto. Pero creo que lo más importante es lo siguiente. Entonces, desde julio, que fue aprobado en primera votación, junio y julio, luego ya fue promulgado en inicios de agosto, pero la ola empieza en julio, y ahí tenemos dirigentes de construcción, 3, el más importante en rango, ¿no?, por la ubicación que ocupaba dentro de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Arturo Cárdenas, ¿no?, que fue asesinado en la puerta de la federación, que alguna vez lideró Pedro Wilca. Claro. Asesinado ahí en la puerta cuando salió de una reunión, ¿no? Y han sido asesinados el secretario general de construcción de Lurín, fue asesinado el San Juan de Miraflores. O sea, agarró carne, primero en el mundo sindical, ¿no?, de construcción civil. Luego siguió, pero producto de una pugna entre dos bandas, la del Jorobado y la del Monstruo, que se disputan el control del Lima Norte, el control de los cupos de las empresas de construcción. Y es por eso de que ocurren 4 choferes asesinados, ¿no?, un herido y 14 a 20 unidades golpeadas por disparos, ¿no?, y por ataques de las bandas. ¿Por qué? Porque en medio de este desbocamiento, la disputa entre las bandas es la que acentúa la violencia. Claro, Y sí, es la por eso sensación de seguridad. Es por eso que ellos paran. Totalmente. Por primera vez los ven afectados. Antes negociaban los cupos tranquilos y continuaban trabajando. Ahora se agarran a balazos. Pero cuando las dos bandas se disputan el control, ya no saben a quién pagar, y hay una respuesta, una reacción. Claro. Pero todo eso tiene como piedra de toque, o como la principal razón es la ley 32-108. Jaime, y quiero preguntarte esto porque ya nos quedan 2 minutos para acabar el programa, para que tú seas contundente en tu respuesta, ¿no?, y me afirmes o me la niegues, no sé, yo no puedo tener la razón en todo, te estoy preguntando, tú que eres el experto. Entonces, ¿tú sientes que esta situación de descontrol de la delincuencia, de la ola criminal que estamos viviendo, es una situación que podrían controlar desde el Congreso, los congresistas, mediante leyes, el gobierno mediante estrategias, el Ministerio del Interior mediante estrategias, con seguramente los generales más honestos y pensantes del ministerio, y no se quiere hacer porque a las cabezas de los partidos políticos criminales no les conviene? Mira, no creo que lo puedan controlar, pero si se derogara la 32-108, cambiaría de todas maneras la situación, porque los jefes de las bandas sabrían a qué se enfrentan. Claro. Pero más importante ha sido la inacción, la complicidad de la PNP en esto, en hacer estados de emergencia que son letra muerta, como las que tenemos ahora. Exacto. ¿No? 14 distritos, 15 distritos de esta emergencia, y no pasa nada. No pasa nada. Todos igual, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto ha sido preparado, ¿no?, para que la gente sienta miedo, zozobra, parálisis y pida mano dura. O sea, pide una versión local de Bukele. Claro. ¿No? ¿Y cuál era el paquete Bukele en el Perú? Era la ley de terrorismo urbano. Claro, ¿qué es lo que están buscando ahora? Aprobar. Claro, en el porque Congreso. el día jueves del Día del Paro, cuando se reúne, ¿no?, los dirigentes de transporte con la congresista Patricia Jáuregui, lo que le ofrecen es terrorismo urbano. Y todos los dirigentes de transporte están de acuerdo con el terrorismo urbano. ¿Por qué? Porque les están ofreciendo, supuestamente, mintiéndoles, una solución. Mano dura, ¿no?, construcción de nuevos penales tipo Bukele, ¿no? Y entonces ellos dicen, esto es lo que necesitamos, que
vayan 30 años, pero ya las penas ya estaban a ese nivel. Exacto, En, exacto. Sí, en sí, sí. extorsión agravada, en secuestro agravado, en homicidio agravado, ya estábamos incluso hasta en cadena perpetua. Exacto. O sea, le mintieron. Lo que han hecho, entonces, es, como muy bien lo explicó Carlos Rivera, es sacar de crimen organizado, ¿no?, a extorsión, sicariato, secuestro, corrupción y otros delitos, como por ejemplo también ahí entra la trata de personas, ¿no? El tema del tráfico de madera, ¿no?, que está dentro del crimen organizado, lo sacan para envolverlos con el rótulo de terrorismo urbano. Exacto. Eso es. Ellos querían entonces ofrecerle al pueblo el jueves, hasta el domingo les ligó. El pueblo creía que la ley de terrorismo urbano era lo que había que aprobar. Pero cuando se da el debate en el Congreso, y acá termino, y llega el proyecto de Palacio de Dina Boluarte, que es nuestra María Antonieta local, ¿no?, porque es una derrochadora, quiere su avión presidencial. Nos manda a comer pasteles. Frívola, ¿no? Y lo que quiere, ¿qué ofrecía en su proyecto? Uno, ofrecía que todos los policías y militares sean procesados por el fuero militar policial. O sea, lo que quieren en realidad es de impunidad para quienes salgan a reprimir, ¿no? Sí, claro. En realidad, entonces, el terrorismo urbano es en realidad para una mayor represión, para terruquear a la gente. Totalmente. No es para otra cosa. Exacto. Muy claro, porque ya el propio Rospigliosi, que es hoy un desembosado fujimorista, él dice, lo delictivo no puede ir pues al fuero militar. Eso fue cuando había jueces sin rostro, ¿no? Exacto. Pero todo eso, el Tribunal Constitucional del 2002, 2001, 2002, creo, lo derogó, lo declaró inconstitucional, se vino abajo. No se puede tratar crimen organizado como terrorismo, punto. No se puede. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, menos un delincuente común estar siendo procesado por tribunales sin rostro o tribunales militares. Entonces, creo que por primera vez se despinta, y el paro del 26 es la primera ruptura con el miedo de la gente, ¿no? Y no se dirigen a las bandas, se dirigen al gobierno. Claro. Inicialmente fueron al gobierno y fueron engañados. Por eso que hoy el paro que se viene del 10 de octubre es para derogar inmediatamente la 32.108 y se oponen al terrorismo urbano. Porque ya entendieron que solo va a servir para reprimir, para terruquear, ¿no? Exacto. Estimado Jaime, bueno, yo creo que la próxima semana de repente podemos tener una conversación parecida, haciendo un poco el balance de lo que ha sido de lo que sería eventualmente este paro de los transportistas que piden esta cosa tan lógica y tan precisa, ¿no? La derogatoria de la 32.108 que favorece el crimen organizado. Yo te quiero agradecer por tu presencia hoy día en Argolla TV, en esta vuelta después de mi pausa de revocatoria, la he llamado yo, porque estamos trabajando en el tema de la revocatoria de lo que dice el INSE, y yo te agradezco, y como te digo, si podemos juntarnos la próxima semana para volver a tener una conversación similar a esta, porque yo creo que es importante y no hemos abarcado otros puntos que también sería importante abarcar, que por cuestión de tiempo ya los vamos a dejar para la siguiente conversación. Muchas gracias. Listo, gracias, muchas gracias también, Jaime, y queda el compromiso de tomarnos ¿cómo es? El té, la infusión de flores rojas. De flores rojas, muy bien. Ya muy pronto nos juntaremos también para tomar una infusioncita. Entonces, listo, amigos, muchísimas gracias por su atención. Esto fue Argolla TV en vivo. Nosotros nos despedimos de Jaime Antesana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.